En la cena, papá dijo, dale tu habitación a tu hermana o te vas. Hice mis maletas en silencio. Un año después, ellos me vieron mudarme a la casa de $5,2 millones que soñaban con tener. Miraba el pollo asado enfriándose en la mesa del comedor, mi apetito ya se había esfumado antes de que la cena siquiera comenzara. El aroma a romero y ajo llenaba nuestro modesto hogar en Austin, pero la tensión saturaba el aire más a fondo que cualquier condimento. Mi hermana menor, Camila, estaba sentada frente a mí, la pantalla de su teléfono iluminando su rostro en la penumbra del atardecer. Revisaba listados de apartamentos con aspavientos teatrales, cada uno más sonoro que el anterior. Mamá rondaba cerca de la puerta de la cocina, retorciendo un paño de cocina entre sus manos como si se preparara para la batalla. Papá se aclaró la garganta. Ese solo sonido hizo que mis hombros se tensaran. Isabella, necesitamos discutir algo en familia, comenzó él, cortando el pollo con movimientos precisos y deliberados. La situación de tu hermana ha cambiado. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Qué situación? Camila finalmente levantó la vista de su teléfono, y capté el brillo de triunfo en sus ojos antes de que lo enmascarara con una falsa vulnerabilidad. Mi contrato de alquiler termina el próximo mes, y los precios de la renta se han vuelto una locura. No puedo pagar nada decente con mi presupuesto. Hay muchos lugares asequibles si buscas más allá del centro, dije con calma. Esos barrios no son seguros, intervino mamá rápidamente. Hemos estado discutiendo alternativas. La palabra hemos encendió las alarmas en mi cabeza. Yo no había sido parte de ninguna discusión. Papá continuó cortando su pollo, sin mirarme a los ojos. La solución más práctica es que Camila vuelva a casa temporalmente, solo hasta que ahorre lo suficiente para un lugar adecuado. Esperé. Tenía que haber más. El caso es, dijo papá, finalmente mirándome, que necesitará tu habitación. Es más grande, tiene el baño adjunto y, francamente, es más adecuada para alguien que trabajará desde casa. Llevas aquí desde la universidad, Isabella. Quizás es hora de que encuentres tu propio lugar. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía 28 años, trabajaba 60 horas a la semana como representante de ventas farmacéuticas y pagaba $500 mensuales de alquiler a mis padres. No era mucho para los estándares del mercado, pero contribuía significativamente a los gastos del hogar y nunca había faltado a un pago. ¿Me estás pidiendo que renuncie a mi habitación? Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Te estamos pidiendo que seas razonable, dijo mamá. Camila es tu hermana. La familia ayuda a la familia. He estado ayudando a esta familia durante 6 años, repliqué. Pagué el tratamiento dental de papá el año pasado. Cubrí el seguro del coche de Camila durante 8 meses cuando estuvo entre trabajos. Compré el refrigerador nuevo cuando el viejo se estropeó. La mandíbula de papá se tensó. No te estamos pidiendo que hagas un recuento de favores en la mesa. No, solo me están pidiendo que me vaya. Nadie te está pidiendo que te vayas, dijo mamá, aunque sus ojos contaban una historia diferente. Podrías tomar la antigua habitación de Camila. Es más pequeña, pero de todos modos apenas estás en casa con tu horario de trabajo. Imaginé la antigua habitación de Camila en mi mente, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda, con una ventana que daba a la pared de ladrillos del vecino. Yo misma había pintado mi habitación actual hace 3 años, instalado estanterías a medida y creado un espacio que finalmente sentía como mío. ¿Y si digo que no?, pregunté. El silencio que siguió respondió a mi pregunta más a fondo de lo que las palabras jamás podrían. Papá dejó su cuchillo y tenedor con deliberada precisión. Entonces quizás sea hora de que encuentres tu propio lugar. Tienes casi 30 años, Isabella. La mayoría de la gente de tu edad no vive con sus padres. La mayoría de la gente de mi edad no fue presionada con culpa para quedarse en casa y ayudar con los gastos familiares, contraataqué. Suficiente, dijo papá bruscamente. Hemos tomado nuestra decisión. O te mudas a la habitación pequeña y dejas que Camila tenga la tuya, o buscas tu propio apartamento. No vamos a debatir esto. Miré a mi madre, esperando que interviniera, que dijera que esto era demasiado duro, demasiado repentino. Ella evitó mi mirada, picoteando su propio plato. Camila, a su favor, intentó parecer compasiva, pero vi la satisfacción acechando bajo su expresión preocupada.
Ella siempre había sido su favorita, la creativa, el espíritu libre que necesitaba comprensión y apoyo, mientras que yo era la confiable que no necesitaba nada. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté en voz baja. 2 semanas deberían ser suficientes, respondió papá, volviendo a su comida como si acabara de discutir el clima en lugar de desplazar a su hija. Me levanté de la mesa, mi silla raspando contra el suelo de madera. Estaré fuera para el final de la semana. Isabella, no seas dramática, comenzó mamá. No estoy siendo dramática. Estoy siendo práctica. Han dejado claras sus prioridades. Caminé hacia mi habitación, mi futura exhabitación, y cerré la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban mientras sacaba mi portátil y abría sitios web de listados de apartamentos. El apartamento de una habitación más barato en una zona decente comenzaba en $1,500 mensuales. Los estudios en barrios cuestionables costaban $1,200. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Lamento mucho esto. No pensé que te harían irte. Borré el mensaje sin responder. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma, la primera vez que lo hacía en 18 meses. Necesitaba la cabeza despejada y tiempo ininterrumpido para planificar mi próximo movimiento. La situación había cristalizado algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. Había pasado 6 años poniendo las necesidades de mi familia por delante de mi propio futuro, y no tenía nada que mostrar por ello, excepto una habitación que estaba a punto de perder. Conduje hasta una cafetería a 5 kilómetros de casa, pedí un café negro grande y abrí mi portátil. Mi cuenta de ahorros mostraba $43,000. Dinero que había acumulado con un presupuesto cuidadoso y el bono ocasional por superar los objetivos de ventas. Siempre me había dicho a mí misma que estaba ahorrando para algo importante, pero nunca había definido qué era ese algo. Ahora lo sabía. Pasé 3 horas investigando los mercados inmobiliarios, las tasas hipotecarias y las propiedades de inversión. El mercado de la vivienda de Austin había explotado en los últimos 5 años. Las casas que se vendían por $200,000 ahora valían $400,000 o más. La casa de mis padres, comprada hace 20 años por $180,000, ahora estaba valorada en aproximadamente $550,000, según ventas comparables recientes. Habían mencionado una vez, hace años, durante una cena regada con vino, que su sueño era mudarse finalmente a una de las nuevas urbanizaciones en el lado oeste de la ciudad. Específicamente, admiraban Westlake Hills, donde las casas modernas con vistas a las colinas se vendían por varios millones de dólares. Papá nos había llevado a través del vecindario 2 veces, disminuyendo la velocidad frente a una casa de estilo contemporáneo en particular con ventanas de piso a techo y un garaje para 3 coches. Ese es el tipo de lugar en el que nos retiraremos algún día, había dicho con nostalgia. Cuando finalmente lo logremos. Ese recuerdo encendió una idea tan audaz que casi la descarté de inmediato. Casi. En cambio, abrí una nueva pestaña del navegador y busqué propiedades en Westlake Hills. La mayoría estaban muy por encima de mi alcance, pero no buscaba comprar allí. Todavía no. Buscaba información, posibilidades, una palanca. Mi teléfono sonó. El trabajo. Lo silencié. Para el mediodía, había contactado a 3 agentes hipotecarios y 2 agentes inmobiliarios. Mi puntaje de crédito era excelente, 780, y mi historial de ingresos era sólido. Un agente me devolvió la llamada en 1 hora. Basado en su perfil financiero, podría calificar para un préstamo de hasta $400,000, explicó. Pero recomendaría mantenerse por debajo de 350 para que sus pagos mensuales sean cómodos. ¿Está buscando en algún vecindario en particular? Soy flexible, dije. Pero trabajo en ventas farmacéuticas, así que necesito buen acceso a autopistas e instalaciones médicas. Programamos una cita para el día siguiente. Esa tarde, regresé a casa mientras mis padres todavía estaban en el trabajo. Empaqué mis pertenencias esenciales, ropa, documentos, portátil, algunos artículos sentimentales, en 3 maletas grandes y 4 cajas de cartón. Todo lo demás podía esperar o ser reemplazado. El coche de Camila estaba en la entrada, pero no se la veía por ninguna parte, probablemente escondida en su habitación, evitando la confrontación.
Cargué mis pertenencias en mi sedán, haciendo 3 viajes. En el último viaje, me detuve en la puerta de mi habitación y eché un largo vistazo. Las suaves paredes grises que había pintado, las estanterías flotantes que había instalado, el rincón de lectura junto a la ventana donde había pasado innumerables noches tranquilas. Nada de eso era realmente mío. Ahora lo entendía. Dejé la llave de mi casa en el mostrador de la cocina con una breve nota. Me mudé antes. No es necesario esperar 2 semanas. Buena suerte con todo. Luego conduje hasta un hotel de estancia prolongada cerca del distrito médico y me registré por un mes. La habitación era estéril e impersonal, una cama de matrimonio, un pequeño escritorio, una cocineta, un baño que olía a limpiador industrial, pero era mía, pagada con mi dinero, y nadie podía quitármela. Me senté en el borde de la cama y me permití sentir la ira que había estado reprimiendo desde la cena. No una rabia explosiva, sino una furia fría y concentrada. Mis padres habían elegido la conveniencia de Camila por encima de mi estabilidad. Habían descartado 6 años de contribuciones y lealtad como si no significaran nada. Bien, si querían que me fuera y me las arreglara sola, haría exactamente eso. Pero no lo haría en silencio, y no lo haría a pequeña escala. Mi teléfono vibró con mensajes. Mamá, Isabella, ¿dónde estás? Tu llave está en el mostrador. Papá, necesitamos hablar. Esto es infantil. Camila, por favor, llámame. Mamá está como loca. Apagué mi teléfono y abrí mi portátil. El agente inmobiliario ya me había enviado por correo electrónico una lista de propiedades potenciales. Las revisé metódicamente, descartando todo lo que no se ajustaba a los criterios específicos que se formaban en mi mente. Entonces la vi. Una casa adosada de 3 habitaciones en un vecindario decente, listada en $295,000. Por debajo del valor de mercado debido a problemas cosméticos menores, cocina anticuada, alfombras gastadas, un baño que necesitaba ser realicatado. Nada estructural, nada que no pudiera arreglar con tiempo y una modesta inversión. Pero lo más importante, estaba en un vecindario que se estaba revalorizando rápidamente. Nuevos negocios se estaban mudando. Se acababa de aprobar una extensión del tren ligero. En 2 años, las propiedades allí valdrían significativamente más. Marqué el listado y continué buscando. También comencé a investigar empresas de administración de propiedades, estrategias de inversión inmobiliaria y contratistas de renovación de viviendas. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo bien. Al anochecer, tenía un plan. No solo para sobrevivir por mi cuenta, sino para construir algo que mis padres nunca podrían quitarme. Para crear el tipo de seguridad y éxito que haría que su decisión de descartarme fuera el mayor error que hubieran cometido. Pensé en esa casa en Westlack Hills, la que papá había admirado tan abiertamente. La busqué por curiosidad. Se había vendido hace 3 años por 4.8 millones. Los dueños actuales la habían listado hace 2 semanas por 5,2 millones. Miré las fotos del listado, los techos altos, la cocina de chef, la piscina infinita con vistas a las colinas, la suite principal más grande que todo el primer piso de mis padres. Algún día, pensé, quizás no esa casa exacta, pero algo así. Algo en ese vecindario, algo que pasarían conduciendo y reconocerían, y se darían cuenta de lo que perdieron cuando eligieron la comodidad de Camila por encima de la dignidad de su hija. Era un objetivo absurdo, incluso imposible. Pero marqué el listado de todos modos. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de movimientos calculados y planificación cuidadosa. Compré la casa adosada con un préstamo convencional, dando 40,000 de entrada y guardando el resto de mis ahorros para renovaciones y emergencias. El pago de la hipoteca era de 1,300 mensuales, menos que el alquiler de un lugar comparable. Me mudé un sábado por la mañana con la ayuda de 2 colegas que me debían favores. El lugar estaba peor de lo que sugerían las fotos. Los gabinetes de la cocina estaban dañados por el agua. La alfombra apestaba a manchas de mascotas. El azulejo del baño principal estaba agrietado en 3 lugares. Perfecto. Pasé todas las tardes y fines de semana transformando el espacio. Arranqué la alfombra yo misma, revelando pisos de madera que necesitaban ser restaurados pero estaban estructuralmente sólidos. Vi tutoriales de YouTube y aprendí a realicatar el baño.
Contraté a un contratista para la cocina, gabinetes nuevos, encimeras nuevas, electrodomésticos modernos, pero yo misma pinté las paredes e instalé el salpicadero. Mis colegas pensaban que estaba loca por asumir tanto trabajo manual. No entendían que cada mejora que hacía no era solo a la casa, sino a mi propio sentido de capacidad y control. Bloqueé los números de mis padres después de la primera semana de mensajes cada vez más agresivos exigiendo que volviera a casa y dejara esta tontería. Camila intentó llamar desde diferentes números, dejando mensajes de voz que iban desde disculpas hasta acusaciones. Los borré todos sin escuchar más allá de los primeros segundos. En el trabajo, me lancé a mi territorio de ventas con renovada intensidad. Las ventas farmacéuticas eran despiadadas y exigentes, pero siempre había sido buena en ello. Ahora, me volví excepcional. Estudié los patrones de prescripción de mis médicos clientes. Memoricé interacciones de medicamentos y datos de ensayos clínicos. Me presenté a cada cita preparada y profesional. Mis números subieron. En el tercer trimestre, quedé en segundo lugar en la división regional. En el cuarto trimestre, quedé en primer lugar. El cheque del bono llegó en enero, $48,000. Lo deposité de inmediato y comencé a investigar mi próximo movimiento. La casa adosada ahora valía $340,000, un aumento de $45,000 en 6 meses. El vecindario se estaba gentrificando rápidamente. Podía vender para obtener una ganancia rápida o conservarla y esperar una mayor apreciación. En cambio, hice algo más ambicioso. Me reuní con un agente hipotecario y le esbocé mi plan. Conservar la casa adosada, alquilarla y usar la plusvalía y mis ingresos aumentados para calificar para una segunda propiedad. Algo más grande, algo que también pudiera renovar y vender o alquilar. Eso es agresivo, dijo el agente, revisando mis finanzas. Pero factible. Tus ingresos aumentaron significativamente este año y has acumulado plusvalía rápidamente. Si puedes conseguir un inquilino con un contrato sólido, podrías calificar para otros $300,000. ¿Y si quisiera calificar para más?, pregunté. Levantó una ceja. ¿Cuánto más? Significativamente más. Pasamos 2 horas analizando escenarios. Con una combinación de financiamiento convencional, un préstamo para propiedades de inversión y prueba de ingresos por alquiler, podría calificar potencialmente para hasta $600,000. Si estaba dispuesta a asumir el riesgo, y si podía demostrar un flujo de caja fiable de la casa adosada. Puse la casa adosada en alquiler esa semana por $1,800 mensuales, $300 por encima de mi hipoteca. Fue ocupada en 4 días por una pareja joven que se mudaba por trabajo, ambos con empleos estables y excelentes referencias. Contraté a una empresa de administración de propiedades para manejar los problemas del día a día por el 10% del alquiler mensual. Luego comencé a buscar la siguiente propiedad. Amplié mi búsqueda más allá de Austin, mirando suburbios y exurbios donde los precios aún no habían alcanzado al núcleo urbano, pero se planeaban mejoras de infraestructura. Asistí a jornadas de puertas abiertas todos los fines de semana. Estudié registros de impuestos y mapas de zonificación. Hice ofertas en 3 propiedades que no prosperaron debido a guerras de ofertas o problemas de inspección. En marzo, encontré una ejecución hipotecaria, una casa de 4 habitaciones en un buen distrito escolar, listada en $380,000. Necesitaba mucho trabajo. Los dueños anteriores la habían abandonado a mitad de la renovación, dejando paneles de yeso expuestos, pisos sin terminar y una cocina que era básicamente una zona de construcción. Todos los demás vieron un desastre. Yo vi una oportunidad. Ofrecí $360,000, un equivalente a efectivo a través de financiamiento creativo, contingente a la inspección. El banco aceptó de inmediato, desesperado por deshacerse de la propiedad. Lo di todo para renovar esa casa. Tomé una semana de vacaciones y trabajé 16 horas al día junto a los contratistas que contraté. Aprendí a colgar paneles de yeso, instalar pisos y reemplazar lámparas. El proyecto me consumió por completo, pero nunca me había sentido más viva o con más propósito. 10 semanas después, la casa estaba transformada, moderna, lista para mudarse y con un valor aproximado de $520,000 según ventas comparables. La listé en $549,000.
Se vendió en 3 días por 560,000. Después de los costos de cierre, las comisiones del agente y el pago del préstamo, obtuve una ganancia neta de $137,000. Mis activos líquidos totales ahora ascendían a $142,000, más la plusvalía en la casa adosada. Tenía 30 años y no había hablado con mi familia en casi un año. En junio, recibí una invitación de boda por correo en mi oficina. Camila se casaba en septiembre. El sobre estaba dirigido a mí en mi lugar de trabajo, lo que sugería que todavía no sabían dónde vivía. Tiré la invitación sin abrir el sobre interior. 2 días después, mi madre llamó a mi línea de trabajo. Isabella, por favor, dijo cuando respondí. Te extrañamos. Tu padre lamenta cómo sucedieron las cosas. ¿No podemos simplemente hablar? ¿Hablar de qué?, pregunté, manteniendo mi voz profesionalmente neutral en caso de que algún colega estuviera escuchando. De que vuelvas a casa, de la familia. De la boda de Camila. Quiere que seas dama de honor. Ya tengo un hogar, dije. Y no estoy interesada en ser dama de honor de nadie. ¿Hay algo más? ¿Por qué eres tan fría? La voz de mamá se quebró. Somos tu familia. La familia no echa a sus miembros por conveniencia, repliqué. Necesito irme. Tengo una reunión con un cliente. Colgué antes de que pudiera responder. Ese fin de semana, fui a buscar casa de nuevo, no para una propiedad de inversión esta vez, sino para algo diferente. Conduje lentamente por Westlack Hills, estudiando las calles y las casas. El vecindario era aún más impresionante de cerca, céspedes cuidados, vehículos de lujo, la tranquila confianza de la riqueza seria. Y allí estaba, la casa que papá había admirado. La casa de estilo contemporáneo con ventanas de piso a techo y un garaje para 3 coches. El letrero de "Se vende" todavía estaba en el jardín delantero. $5.2 millones. Todavía no había llegado allí. Ni siquiera cerca. Pero estaba más cerca de lo que había estado un año antes, cuando empaqué mis maletas en silencio y dejé el único hogar que había conocido. Saqué mi teléfono y llamé a la gente de la lista. Me gustaría programar una visita, dije. El agente inmobiliario me recibió en la propiedad de Westlack Hills un jueves por la tarde. Su nombre era Patricia, y vestía el tipo de ropa discreta y cara que susurraba riqueza en lugar de gritarla. Me examinó con la evaluación práctica de alguien que había aprendido a medir la seriedad de un comprador por sus zapatos y su reloj. Mis zapatos eran buenos, de cuero italiano, comprados después de mi último bono. Mi reloj era mejor, un regalo que me había comprado a mí misma después de la venta de la casa. Había aprendido que parecer exitosa era la mitad de la batalla en habitaciones donde el éxito real se medía en millones. Esta es una propiedad significativa, dijo Patricia mientras abría la puerta principal. Los dueños actuales se mudan a California por negocios. La han valorado competitivamente para una venta rápida. No dije nada, dejando que me guiara adentro. El interior era aún más impresionante de lo que sugerían las fotos del listado. La entrada se abría a una enorme sala de estar con techos de 6 metros y ventanas que enmarcaban las colinas como obras de arte vivientes. La cocina contaba con electrodomésticos de calidad profesional y una isla de mármol lo suficientemente grande como para sentar a 8 personas. La suite principal ocupaba todo el segundo piso, completa con un baño tipo spa y un balcón con vistas a la piscina infinita. La propiedad se asienta en 2 acres, continuó Patricia, llevándome por cada habitación. El área de entretenimiento al aire libre incluye una cocina integrada, un pozo de fuego y almacenamiento de vino con control de temperatura. El garaje para 3 coches ha sido acondicionado como taller y gimnasio. Tomé fotos con mi teléfono, cuidando de capturar cada detalle y ángulo. Patricia me observaba con renovado interés. ¿Puedo preguntar qué te trae a Westlack Hills?, preguntó con cuidado. Estoy expandiendo mi portafolio inmobiliario, repliqué, lo cual era técnicamente cierto. He tenido éxito con inversiones residenciales y busco pasar a propiedades de gama alta. Esto sería un gran salto desde las inversiones residenciales, observó Patricia. Soy consciente. Pasamos 90 minutos recorriendo la propiedad. Hice preguntas detalladas sobre la calidad de la construcción, la antigüedad de los sistemas principales, los impuestos a la propiedad y los requisitos de la asociación de propietarios.
Patricia respondió a cada pregunta profesionalmente, pero podía sentir su escepticismo. Al concluir la visita en el patio delantero, me entregó su tarjeta. Si estás seriamente interesada, estaré encantada de discutir opciones de financiamiento y propiedades comparables en tu rango de precios real. El descarte fue educado pero claro. Había decidido que yo no era una compradora legítima para esta propiedad. Estaré en contacto, dije simplemente. Me senté en mi coche durante varios minutos después de que se fue, mirando la casa. 5.2 millones. Incluso con todo lo que había logrado en el último año, esa cifra parecía astronómica. Imposible. Pero también había pensado que comprar mi primera propiedad era imposible. Había pensado que vender una ejecución hipotecaria con una ganancia de $137,000 era imposible. Conduje de regreso al hotel de estancia prolongada que se había convertido en mi residencia permanente. Era más barato que alquilar un apartamento, y prefería mantener mis gastos de vivienda al mínimo mientras acumulaba capital. El servicio de limpieza y los servicios públicos incluidos eran convenientes para mi horario de trabajo. Esa noche, creé una hoja de cálculo. Por un lado, mis activos e ingresos actuales. Por el otro, lo que necesitaría para comprar la propiedad de Westlack Hills. La brecha era enorme, aproximadamente 4 millones. Pero las brechas se podían cerrar. La pregunta era cuán rápido y a través de qué métodos. Pasé los siguientes 3 meses ejecutando una agresiva estrategia de inversión. Compré otra ejecución hipotecaria, la renové en 8 semanas en lugar de 10, y la vendí con una ganancia de $98,000. Encontré un dúplex en un vecindario emergente, lo compré con el préstamo para propiedades de inversión y alquilé ambas unidades de inmediato por un ingreso mensual combinado que excedía la hipoteca en $700. Mi portafolio ahora incluía 3 propiedades de alquiler, generando un flujo de caja positivo y un historial de ventas exitosas. En noviembre, constituí una LLC para mi negocio inmobiliario. Fue un cambio psicológico tanto como legal. Ya no era solo Isabella que vendía productos farmacéuticos y remodelaba casas en su tiempo libre. Era Isabella, dueña de una empresa de inversión inmobiliaria con activos tangibles y éxito documentado. Las ventas farmacéuticas continuaron proporcionando ingresos estables y seguro de salud, pero cada vez más se sentían como el proyecto secundario en lugar del principal. Contraté a una contadora especializada en inversores inmobiliarios. Revisó mis finanzas y mi trayectoria de crecimiento con una minuciosidad impresionante. Estás haciendo todo bien, dijo durante nuestra segunda reunión. Agresiva pero no imprudente. Estás construyendo plusvalía y flujo de caja simultáneamente. A este ritmo, en 3 años, podrías tener un portafolio de varios millones. ¿Y si quisiera acelerar ese cronograma?, pregunté. Se recostó en su silla, estudiándome. Hay formas, asociaciones con otros inversores, préstamos de dinero privado, propiedades comerciales con mayores rendimientos, pero todas implican un riesgo significativamente mayor. ¿Qué tipo de asociaciones? Necesitarías encontrar inversores con capital que quieran los rendimientos que ofrece el sector inmobiliario, pero que carezcan del tiempo o la experiencia para administrar las propiedades ellos mismos. Tú proporcionas el conocimiento y el trabajo. Ellos proporcionan la financiación. Se dividen las ganancias. ¿Cómo encuentro a estos inversores? Networking, grupos de inversión inmobiliaria, conferencias de negocios, individuos adinerados que buscan diversificar. Es un trabajo basado en relaciones. Le di las gracias y me fui con una nueva dirección para investigar. Ese fin de semana, Camila se casó. Vi las fotos en las redes sociales, ella con un vestido blanco que probablemente costó más que mi primer coche, mis padres radiantes a su lado, el elegante lugar con sus luces de cadena y arreglos florales. No sentí nada al ver esas imágenes. Ni arrepentimiento, ni anhelo, ni tristeza. Eso me sorprendió más que cualquier otra cosa. En algún momento durante el último año, había dejado de importarme su aprobación o inclusión. El lunes siguiente, me uní a 3 grupos diferentes de networking de inversión inmobiliaria. Asistí a mi primera reunión ese jueves. 20 personas en una sala de conferencias de un hotel, en su mayoría hombres de 40 y 50 años, discutiendo tasas de capitalización y retornos de efectivo como otras personas discuten los resultados deportivos. Escuché más de lo que hablé durante esa primera reunión.
Aprendí el lenguaje, las prioridades, las preguntas que hacían los inversores serios. Un hombre mencionó que buscaba a alguien para administrar un portafolio de propiedades de alquiler que había adquirido a través de una herencia, pero no tenía interés en operarlo él mismo. Después de la reunión, me acerqué a él. No pude evitar escuchar su situación. Administro varias propiedades de alquiler y tengo experiencia con renovaciones y colocación de inquilinos. Su nombre era Gregory, y era un abogado corporativo con más dinero que tiempo. Intercambiamos información. 3 días después, le envié una propuesta detallada describiendo mi experiencia en administración de propiedades, mi historial de renovaciones y mi estructura de tarifas. Me contrató para administrar 4 propiedades. Las tarifas de administración eran modestas, pero la relación era invaluable. Gregory me presentó a otros 2 inversores que buscaban servicios similares. En 2 meses, estaba administrando 11 propiedades que no eran mías, pero que generaban ingresos estables a través de las tarifas de administración. Más importante aún, estaba construyendo relaciones con personas que tenían capital y que me veían demostrar ser confiable y competente. En febrero, 18 meses después de haber dejado la casa de mis padres, Gregory me llamó sobre un tipo diferente de oportunidad. Tengo una colega que busca invertir en bienes raíces residenciales, pero no quiere lidiar con la parte operativa, explicó. Tiene 400,000 que quiere desplegar. Mencioné lo que has estado haciendo. Está interesada en discutir una asociación. El nombre de la colega era Diane y era una cirujana con una próspera consulta y 0 interés en las responsabilidades de ser propietaria. Nos reunimos en una cafetería de lujo en el centro y llegué preparada con una presentación que describía estrategias de inversión potenciales, rendimientos proyectados y evaluaciones de riesgo. Diane escuchó atentamente, haciendo preguntas agudas sobre análisis de mercado, tasas de vacancia y estrategias de salida. No era alguien que tomara decisiones basadas en el encanto o el optimismo. Quería datos. ¿Cómo sería la estructura de la asociación?, preguntó finalmente. Usted proporciona el capital para la adquisición de la propiedad y las renovaciones importantes, propuse. Yo proporciono la experiencia, la gestión de la propiedad y el trabajo. Dividimos las ganancias 60/40 a su favor hasta que haya recuperado su inversión inicial más un rendimiento del 10%. Después de eso, dividimos 50/50. Ella consideró esto por un largo momento. Necesitaré revisar esto con mi abogado. Si los términos son sólidos, estoy interesada en comenzar con una propiedad como caso de prueba. 2 semanas después, firmamos un acuerdo de asociación. Con los 400,000 de Diane y mi experiencia, compramos un edificio de apartamentos de 6 unidades anticuado en un vecindario preparado para el crecimiento. El edificio necesitaba una actualización significativa, pero estaba estructuralmente sólido y completamente ocupado con inquilinos de mes a mes. Durante 4 meses, renovamos cada unidad a medida que se desocupaban, modernizando cocinas y baños mientras manteníamos precios de alquiler asequibles que mantenían la vacancia al mínimo. Para junio, el edificio generaba 11,000 mensuales en alquiler contra una hipoteca de 6,200 y gastos operativos de 1,800. Beneficio neto mensual, 3,200. Mi parte, 1,600. Pero más valioso que el ingreso mensual fue lo que sucedió después. Diane quedó lo suficientemente impresionada con los rendimientos y mi gestión que me presentó a otros 3 profesionales médicos interesados en inversiones similares. Para agosto, tenía acuerdos de asociación con 4 inversores diferentes, gestionando un portafolio combinado de 19 propiedades. Mi trabajo de ventas farmacéuticas se volvió cada vez más difícil de mantener. Viajaba para visitas y renovaciones, atendía llamadas de inquilinos y contratistas, y pasaba las noches revisando informes financieros y análisis de mercado. Algo tenía que ceder. En septiembre, presenté mi aviso de 2 semanas. Mi gerente de ventas intentó convencerme de que me quedara, ofreciéndome un ascenso y un aumento. Lo rechacé cortésmente. Los ingresos farmacéuticos habían cumplido su propósito, proporcionando estabilidad mientras construía algo más grande. Ahora, el negocio inmobiliario generaba más dinero y tenía un potencial de crecimiento significativamente mayor. Tenía 31 años y era financieramente independiente de una manera que nunca había imaginado posible 2 años antes. Pero no había olvidado la casa en Westlack Hills.
Pasaba por allí ocasionalmente, siempre a diferentes horas del día, observando cómo la luz cambiaba a través de esas ventanas de piso a techo. El letrero de "Se vende" había sido reemplazado por "Pendiente" en abril, rompiéndome un poco el corazón. Pero luego, en julio, el letrero de "Pendiente" fue retirado y el de "Se vende" regresó. El acuerdo se había caído. Llamé a Patricia, la agente de la lista. Se acordaba de mí, aunque su tono sugería que todavía no me tomaba en serio como compradora. La propiedad está de nuevo en el mercado por 4.9 millones, me informó. Los compradores anteriores no pudieron asegurar el financiamiento. ¿Le interesa verla de nuevo? Todavía no, dije. Pero estoy construyendo hacia ello. ¿Qué se necesitaría para que me considere una compradora seria cuando llegue el momento? Hubo una pausa. Preaprobación para al menos 4 millones. Activos líquidos documentados de al menos 500,000 y, francamente, un historial que demuestre que puede cerrar una propiedad en ese rango. Entendido. Gracias por su honestidad. Tenía aproximadamente 370,000 en activos líquidos y plusvalía a la que podría acceder. Mi portafolio generaba aproximadamente 18,000 mensuales en ingresos netos entre tarifas de gestión y participaciones en la propiedad. Me movía en la dirección correcta, pero no lo suficientemente rápido. Necesitaba un movimiento más grande. En octubre, uno de mis socios inversores mencionó una oportunidad de propiedad comercial, una pequeña plaza comercial con 6 unidades, la mitad vacías, en una ubicación programada para importantes mejoras de infraestructura. El precio de venta era de 1.3 millones. Es demasiado para mí como empresa en solitario, dijo Gregory durante una de nuestras revisiones trimestrales. Pero si pudieras reunir a un grupo de inversores, podría ser muy rentable. La zona está a punto de explotar con la nueva línea de tránsito. Pasé 2 semanas analizando la propiedad y el mercado. Los números eran convincentes. Con una colocación estratégica de inquilinos y mejoras modestas, la plaza podría generar 15,000 mensuales en alquiler neto. El riesgo era la tasa de vacancia actual y el capital inicial requerido. Presenté la oportunidad a mis 4 socios inversores existentes, proponiendo una estructura de sindicación donde cada uno contribuiría con capital a cambio de acciones de propiedad proporcionales, conmigo reteniendo el 20% de la participación por encontrar el trato y gestionar las operaciones. 3 de los 4 aceptaron. Junto con mi propia contribución, teníamos suficiente para el pago inicial y las renovaciones iniciales. Cerramos la propiedad en diciembre. Pasé los siguientes 4 meses comercializando agresivamente los espacios vacíos, ofreciendo tarifas competitivas y términos de arrendamiento flexibles a empresas establecidas que buscaban expandirse. Para abril, la plaza estaba completamente ocupada, generando 16,200 mensuales en alquiler neto contra gastos operativos e hipoteca de 9,800. Mi participación del 20% del beneficio neto, 1,280 mensuales. Pero la verdadera victoria fue la credibilidad. Había sindicado y gestionado con éxito una propiedad comercial. Había demostrado que podía operar a un nivel superior al de las casas unifamiliares y los pequeños edificios de apartamentos. Mi portafolio ahora incluía la propiedad parcial o total de 23 propiedades con un valor combinado que superaba los 4 millones. Tenía 32 años y no había hablado con mis padres en más de 2 años. En mayo, recibí un correo electrónico inesperado. El asunto decía, emergencia familiar. Casi lo borro sin abrirlo, pero algo me hizo hacer clic. Era de Camila. Corto y directo. Papá tuvo un ataque al corazón. Está estable, pero en el hospital. Mamá pensó que debería saberlo. Habitación 412, Austin General. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo. Sentí algo, pero no podía identificar si era preocupación o simplemente el fantasma de viejas obligaciones. No fui al hospital ese día ni al siguiente. Al tercer día, conduje hasta allí, pero me senté en el estacionamiento durante 20 minutos sin entrar. Me dije a mí misma que estaba siendo mezquina. Me dije a mí misma que estaba siendo fuerte. Ambas cosas probablemente eran ciertas. Finalmente, entré. Papá se veía más pequeño en la cama del hospital, más viejo de lo que recordaba. Mamá estaba sentada en una silla a su lado, sosteniendo su mano.
Levantó la vista cuando entré, su rostro pasando por sorpresa, alivio e incertidumbre. Isabella respiró. ¿Viniste? Escuché lo que pasó. ¿Cómo se está recuperando? Los médicos dicen que estará bien con cambios en el estilo de vida y medicación. Se levantó, acercándose a mí con cuidado, como si pudiera huir. Cariño, te he extrañado tanto. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad. Papá abrió los ojos. Isabella. Su voz era débil pero clara. Hola, papá. Me alegro de que estés aquí. Hizo un gesto vago hacia la otra silla. Siéntate, por favor. Me senté, manteniendo la distancia. Hablamos durante 30 minutos. Preguntaron dónde había estado viviendo, qué había estado haciendo. Di respuestas mínimas, trabajando, manteniéndome ocupada, que me iba bien. No mencioné las propiedades ni el negocio ni ninguno de los éxitos que había construido. Mamá lloró en un momento. Manejamos todo tan mal. Estuvimos equivocados al ponerte en esa posición. Tu padre y yo hemos hablado de ello tantas veces. Queremos que vuelvas a nuestras vidas. ¿Qué cambió?, pregunté en voz baja. Papá se movió en su cama. Casi morir te da perspectiva. Me di cuenta de cuánto tiempo hemos perdido siendo enfadados y tercos. Eres nuestra hija. Eso debería importar más que el orgullo. Debería haber importado entonces también, dije. Tienes razón, admitió papá. Debería haberlo hecho. Camila llegó entonces con café, deteniéndose en seco cuando me vio. Isabella. Oh, Dios mío. No pensé que vendrías. Yo tampoco pensé que lo haría. Hablamos durante otra hora. Fue incómodo y ocasionalmente doloroso, pero también fue la primera conversación honesta que habíamos tenido como familia en años. Mientras me preparaba para irme, mamá me tocó el brazo. ¿Vendrás a cenar una vez que tu padre esté en casa y recuperado? Nos encantaría ver dónde vives. Ponernos al día como es debido. Dudé. La antigua Isabella habría aceptado de inmediato, ansiosa por reconstruir puentes y restaurar relaciones. La nueva Isabella entendía que algunos puentes no valían la pena reconstruir y que las relaciones restauradas requerían más que una cena. Quizás, dije. Déjame pensarlo. Salí del hospital con sentimientos encontrados. Una parte de mí quería reconectar, tener una familia de nuevo. Una parte de mí recordaba estar sentada en esa mesa de comedor mientras discutían desplazarme como si fuera un mueble. Durante el mes siguiente, nos enviamos mensajes de texto ocasionalmente, actualizaciones educadas sobre la recuperación de papá, breves intercambios sobre el clima y el trabajo. Nada sustancial. En julio, mamá llamó. Tu padre está mucho mejor. Realmente nos gustaría invitarte a cenar. El próximo sábado, solo nosotros 4. Acepté antes de poder convencerme de lo contrario. Llegó el sábado. Conduje hasta mi antiguo vecindario por primera vez en más de 2 años. Nada había cambiado. Las mismas casas, las mismas calles, la misma sensación de modesta comodidad de clase media que una vez fue todo mi mundo. Aparqué frente a su casa y me senté un momento, recomponiéndome. Entonces noté algo. La casa parecía cansada. La pintura se estaba desvaneciendo. El césped necesitaba atención. El porche delantero tenía una barandilla rota que no recordaba de antes. Toqué la puerta en lugar de entrar. Mamá abrió la puerta con una sonrisa brillante que parecía forzada. Isabella, entra. Entra. El interior se veía peor que el exterior. Los muebles estaban más gastados de lo que recordaba. La alfombra mostraba patrones de tráfico. Pequeños problemas de mantenimiento por todas partes, una manija de gabinete suelta, un grifo que goteaba, zócalos rozados. Papá estaba sentado en su sillón reclinable, luciendo más saludable que en el hospital, pero aún disminuido de alguna manera. Bienvenida a casa, dijo. Gracias por invitarme. La cena fue incómoda. Tuvimos una conversación trivial sobre la salud de papá, sobre la búsqueda de trabajo de Camila, aparentemente, la habían despedido hace 3 meses, sobre los chismes del vecindario. Nadie preguntó sobre mi vida más allá de preguntas superficiales.
Finalmente, durante el postre, papá se aclaró la garganta. Isabella, hay algo que queríamos discutir contigo. Ahí viene, pensé. Tu madre y yo estamos considerando reducir el tamaño de la casa, continuó. La casa es demasiado grande para nosotros ahora, y el mantenimiento se está volviendo un desafío. Estamos pensando en vender y mudarnos a un lugar más pequeño. De acuerdo, dije con cuidado. Mamá intervino. Pensamos que, como te va bien, y debes estarlo, te ves maravillosa, quizás querrías comprar la casa. Mantenerla en la familia. Podríamos darte un buen precio. Dejé mi tenedor lentamente. ¿Qué tipo de precio? Bueno, la casa vale unos 550,000 según las tasaciones. Te la venderíamos por 490. Es un descuento significativo. Hice un cálculo rápido. Todavía debían aproximadamente 270,000 de la hipoteca, según lo que recordaba de su situación financiera años atrás. A 490, obtendrían alrededor de 220 después de los costos de venta y el pago de la hipoteca. Es generoso, dije neutralmente. ¿Puedo preguntar por qué están considerando vender? Papá y mamá intercambiaron miradas. Presiones financieras, admitió papá finalmente. Facturas médicas del ataque al corazón, algunas inversiones que no salieron bien. Pensamos que reducir el tamaño tenía sentido. ¿Y pensaron que yo querría comprar la casa de mi infancia?, pregunté. ¿La casa de la que me pidieron que me fuera? El silencio cayó sobre la mesa. Isabella, nos hemos disculpado por eso, dijo mamá en voz baja. Estamos tratando de seguir adelante. Pidiéndome que lo rescate financieramente. No se trata de eso, dijo papá. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Me levanté. Gracias por la cena. Pensaré en su oferta. Salí rápidamente antes de que la ira que burbujeaba en mi pecho pudiera derramarse en palabras de las que podría arrepentirme. En mi coche, me senté agarrando el volante hasta que me dolieron las manos. No me habían invitado a reconciliarme. Me habían invitado a resolver sus problemas financieros. Las disculpas no eran por un remordimiento genuino, sino para ablandarme para esta petición. Conduje a casa y pasé la noche revisando mis finanzas. Mi portafolio era sólido. Mi flujo de caja era excelente. Mis activos líquidos habían crecido a 490,000. Casi suficiente. A la mañana siguiente, llamé a Patricia. ¿La propiedad de Westlack Hills sigue disponible? ¿Lo está? ¿Llama como compradora seria? Programe una segunda visita y prepárese para recibir mi carta de preaprobación. Pasé la siguiente semana trabajando con un prestamista privado especializado en inversores inmobiliarios de alto patrimonio. Presenté mi portafolio, mi documentación de ingresos, mi historial. Los números estaban ajustados, pero con una estructuración creativa, usando mi portafolio de alquiler como garantía y trayendo a un pequeño socio inversor para el 20% de la participación, lo logramos. La carta de preaprobación llegó por 4,5 millones. Llamé a mis padres. Pensé en su oferta. No estoy interesada en comprar su casa, pero quiero asegurarme de que estemos claros en algo. Me va muy bien, mejor de lo que aparentemente se dieron cuenta. No necesito conexiones familiares ni dinero familiar. Construí todo yo misma después de que me pidieran que me fuera. Mamá comenzó a protestar, pero continué. Ya no estoy enojada. Estoy agradecida. Me obligaron a convertirme en alguien que no habría sido de otra manera. Así que, gracias por eso. Colgué, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Luego, llamé a Patricia. Hagamos una oferta. El proceso de la oferta se movió más rápido de lo que esperaba. Entré con 4,8 millones, por debajo del precio de venta, pero con prueba de fondos y un plazo de cierre rápido que lo hizo atractivo para los vendedores ansiosos por mudarse. Contraofertaron con 4,95. Acepté. La inspección reveló problemas menores que negocié para bajar el precio a 4,9 millones. El cierre se programó para dentro de 6 semanas. Durante esas 6 semanas, sentí que vivía en dos mundos simultáneamente. En un mundo,
Administraba mis propiedades, asistía a reuniones de inversión y coordinaba con contratistas. En el otro mundo, me preparaba para comprar una casa que representaba todo lo que mis padres siempre habían querido y nunca lograron. No se lo dije. No se lo dije a nadie, excepto a mi abogado y al socio inversor que tenía el 20% de la participación en el trato, un radiólogo llamado Vincent que quería exposición a bienes raíces de alta gama sin la implicación operativa. 3 semanas antes del cierre, Camila me llamó. Mamá me contó sobre su conversación. Está muy dolida, Isabella. Estoy segura de que lo está, dije, continuando revisando la oferta de un contratista mientras hablábamos. ¿No ves que están luchando? Las facturas médicas de papá los están ahogando. Podrían perder la casa. Entonces deberían ponerla en el mercado por su valor total en lugar de pedirme un descuento familiar que los beneficia principalmente a ellos. Realmente has cambiado, Camila dijo. Y no pude saber si era una acusación o una observación. Sí, lo he hecho. Tuve que hacerlo. Somos familia. ¿No significa eso nada? Significaba algo cuando pagué el tratamiento dental de papá y tu seguro de coche y el refrigerador nuevo. Significaba algo cuando contribuí a los gastos del hogar durante 6 años. ¿Qué significaba cuando me pidieron que me fuera? Camila no tuvo respuesta para eso. 2 semanas antes del cierre, pasé de nuevo por la casa de mis padres. El letrero de "Se vende" estaba puesto, confirmando lo que Camila me había dicho. La estaban listando en 535,000, más alto de lo que me la habían ofrecido, tratando de maximizar su retorno. No sentí nada al ver ese letrero. La casa ya no tenía ningún valor sentimental. Era solo una estructura, envejecida y ordinaria, en un vecindario que había superado. El cierre tuvo lugar un jueves por la mañana en una oficina de una compañía de títulos en el centro. Firmé lo que parecieron cientos de documentos. Vincent firmó de forma remota desde su clínica. Las transferencias bancarias se realizaron. Me entregaron las llaves. Era dueña de la casa de Westlack Hills. Me senté en mi coche en el estacionamiento de la compañía de títulos después, sosteniendo las llaves e intentando procesar lo que acababa de hacer. Una deuda inmobiliaria de 4,9 millones, incluso con socios inversores e ingresos por alquiler cubriendo la mayor parte de la hipoteca, era aterrador y emocionante en igual medida. Pero lo había hecho. 2 años y medio después de dejar la casa de mis padres con 3 maletas y 4 cajas, era dueña de la propiedad con la que habían soñado. Conduje hasta la casa, mi casa, y la recorrí lentamente, habitación por habitación. La luz de la tarde entraba a raudales por esas ventanas de piso a techo, iluminando los pisos de mármol italiano y la carpintería a medida. La piscina infinita brillaba en el patio trasero. El balcón de la suite principal ofrecía vistas que se extendían por millas. Esto era mío. Todo. Ganado con trabajo y riesgo y negándome a aceptar las limitaciones que otros me habían impuesto. Tomé una foto desde el balcón con vistas a las colinas y la publiqué en las redes sociales con una simple leyenda: nuevo capítulo. En 1 hora, Camila había llamado 3 veces. Ignoré las llamadas. Ese fin de semana, contraté a una empresa de mudanzas para trasladar mis pertenencias del hotel de estancia prolongada a la casa. No tenía suficientes muebles para llenar el espacio, pero estaba bien con eso. Adquiriría piezas gradualmente, eligiendo cada una deliberadamente en lugar de llenar habitaciones por obligación. El domingo por la tarde, mientras organizaba libros en el estudio, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta para encontrar a mamá y papá en mi porche delantero, sus expresiones pasando del shock a la incredulidad mientras contemplaban la casa detrás de mí. Isabella. La voz de mamá era apenas un susurro. ¿Qué es esto? Esta es mi casa, dije simplemente. Papá miró más allá de mí hacia la entrada, su rostro perdiendo el color. Esta es la casa. La de Westlack Hills. La que solíamos pasar en coche. Sí. ¿La compraste?, preguntó mamá, todavía sin comprender. ¿Cómo pudiste permitirte esto? Construí un negocio de inversión inmobiliaria en los últimos 2 años y medio. Soy dueña o administro 23 propiedades. Esta casa es mi residencia principal y también sirve como capital para mi portafolio.
Se quedaron helados, incapaces de procesar lo que les estaba diciendo. ¿Quieren entrar?, pregunté, haciéndome a un lado. Entraron lentamente, como turistas en un museo. Los vi contemplar los techos altos, la cocina de chef, la sala de estar con sus ventanas panorámicas. Cada detalle que habían admirado desde fuera ahora era visible en su totalidad. Terminamos en la cocina. Serví agua del sistema de filtración incorporado del refrigerador en vasos de cristal que había comprado específicamente para este momento. No entiendo, dijo papá finalmente, sentándose pesadamente en uno de los taburetes de la isla. ¿Cómo hiciste esto? Trabajé. Tomé riesgos. Aprendí. Construí algo de la nada. ¿Pero de dónde sacaste el dinero para empezar?, preguntó mamá. Tenía 43,000 en ahorros cuando dejé su casa. Dinero que ahorré mientras vivía allí y contribuía a los gastos familiares. Hice una pausa. Dinero que podría haber seguido contribuyendo si no me hubieran pedido que me fuera. Las palabras cayeron como golpes físicos. No te pedimos que te fueras, protestó mamá débilmente. Solo necesitábamos que fueras flexible. Me dieron un ultimátum. Tomar la habitación más pequeña o buscar mi propio lugar. Elegí mi propio lugar. Luego elegí construir algo que nunca pudieran quitarme. El rostro de papá había pasado de pálido a rojo. Así que esto es venganza. Compraste esta casa para hacernos daño. No, dije honestamente. Compré esta casa porque la quería, porque podía, porque construí una vida en la que puedo elegir lo que quiero en lugar de aceptar lo que otros me dicen que debería conformarme. Si eso les duele, es incidental. Te habríamos ayudado si hubiéramos sabido que estabas luchando, dijo mamá. Me reí, el sonido agudo en la silenciosa cocina. No estaba luchando. Ese es el punto. Estaba teniendo un éxito espectacular, pero nunca preguntaron. Me invitaron a cenar una vez en 2 años y medio, y solo fue para pedirme que comprara su casa con descuento. Pensamos que te estábamos dando una oportunidad, dijo papá a la defensiva. No, pensaron que estaban resolviendo sus problemas financieros aprovechando la obligación familiar. Hay una diferencia. El silencio se extendió entre nosotros. Miraron alrededor de la cocina de nuevo y pude verlos calcular, medir sus propias vidas contra lo que yo había logrado. Dijiste que trabajas en bienes raíces ahora, se aventuró mamá finalmente, su voz pequeña. Soy dueña de una empresa de inversión inmobiliaria. Tengo 4 socios inversores y administro un portafolio valorado en más de 4 millones. La plaza comercial que sindiqué el año pasado genera 16,000 mensuales en alquiler neto. Papá sacudió la cabeza lentamente. ¿Cómo es posible? Estabas vendiendo productos farmacéuticos. Lo estaba. Eso me proporcionó ingresos estables mientras aprendía sobre inversión inmobiliaria, compraba mi primera propiedad, la renovaba y construía a partir de ahí. Dejé las ventas farmacéuticas hace un año cuando mis ingresos inmobiliarios excedieron mi salario y beneficios. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mamá. ¿Por qué nos excluiste por completo? Porque ustedes me excluyeron primero, dije en voz baja. Dejaron claro que la comodidad de Camila importaba más que mi estabilidad. Que la lealtad familiar solo fluía en una dirección. Así que dejé de intentar demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que yo era desechable. Eso no es justo, dijo papá. Pero su voz carecía de convicción. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron por mi vida antes de necesitar algo de mí? Cuando reconocieron los 6 años de alquiler que pagué, los gastos que cubrí, las veces que ayudé sin que me lo pidieran. No tuvieron respuesta. Continué, no con crueldad, sino con hechos. Aprendí algo importante después de que me fui. Aprendí que era capaz de más de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, había creído. Aprendí que ser confiable y responsable no significaba ser dada por sentada. Y aprendí que las personas que realmente te valoran no esperan hasta necesitar algo para recordar que existes. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Te queremos, Isabella. Siempre lo hemos hecho. Quizás sí, pero el amor sin respeto es solo sentimiento. Y el sentimiento no construye nada duradero. Caminé hacia las ventanas de piso a techo con vistas a la piscina y las colinas más allá.
Solía pasar por esta casa contigo, papá. Reducías la velocidad y la señalabas y hablabas de cómo algún día, cuando finalmente lo lograras, serías dueño de algo así. ¿Lo recuerdas? Él asintió en silencio. Yo también lo recordaba. Cada vez que cerraba una propiedad, cada vez que negociaba un trato, cada vez que trabajaba 16 horas al día renovando una casa, recordaba este lugar y lo que representaba. No venganza exactamente, sino una prueba. La prueba de que podía lograr cosas que ustedes pensaban que eran imposibles. Nunca dijimos que no podías lograr cosas, protestó mamá. No tuvieron que decirlo. Lo demostraron cuando eligieron la comodidad de Camila por encima de mi presencia. Cuando descartaron 6 años de contribuciones como si no fueran nada. Cuando esperaron 2 años y medio para contactarme y solo lo hicieron porque necesitaban algo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Innegables y pesadas. El coche de Camila entró en la entrada. Luego vi por la ventana cómo salía y se quedaba mirando la casa, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a alguien para describir lo que estaba viendo. Sonó el timbre momentos después. Abrí y encontré su rostro sonrojado de confusión y algo que podría haber sido ira. Esto es una locura, dijo, pasando a mi lado para entrar en la casa. ¿Compraste la casa de Westlake? ¿Esta casa? Hola, Camila. Sí, lo hice. Se giró hacia nuestros padres. ¿Sabían de esto? Nos acabamos de enterar, dijo papá en voz baja. Camila se volvió hacia mí. ¿Cómo pudiste permitirte esto? Esta casa es como de 5 millones. 4,9, en realidad. ¿Negocié? Bueno, ¿cómo? Parecía genuinamente desconcertada. Estabas viviendo en un hotel la última vez que hablamos. Trabajabas en ventas farmacéuticas. Eso fue hace más de 2 años. Las cosas cambian. Le di la misma explicación que a nuestros padres, viendo su rostro pasar por la incredulidad, la confusión, finalmente, algo que parecía traición. Así que has sido rica todo este tiempo y nunca nos lo dijiste, exigió. Mientras mamá y papá luchaban con las facturas, mientras yo buscaba trabajo, ¿tú estabas sentada sobre millones? No estaba sentada sobre nada. Estaba trabajando 80 horas a la semana construyendo un negocio. Y no estaba obligada a financiar tu vida ni a resolver problemas de los que nunca me hablaste. Somos familia, dijo Camila, repitiendo su argumento anterior. Entonces, ¿por qué solo sé de ti ahora que tengo algo que quieres? Ella se estremeció. No es por eso que estoy aquí. ¿No lo es? No me visitaste durante los 2 años que estuve construyendo esto. No llamaste para ver cómo estaba, pero en el momento en que viste esta casa, apareciste. Al igual que mamá y papá aparecieron cuando necesitaron a alguien que les comprara su casa con descuento. Hemos estado tratando de reconectar contigo, dijo mamá. Eres tú la que nos mantuvo a distancia. Porque aprendí mi valor, repliqué simplemente. Aprendí que dar a la gente acceso a mi vida significaba arriesgarme a que se aprovecharan de mi generosidad de nuevo. Así que sí, los mantuve a distancia. Me protegí. Y al hacerlo, construí algo extraordinario. Hice un gesto alrededor de la casa. Esto no es solo sobre bienes raíces o dinero. Se trata de demostrarme a mí misma que no necesitaba su aprobación, validación o apoyo para tener éxito. Que podía construir una vida en mis propios términos, donde nadie decide mi valor excepto yo. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo, proyectando largas sombras a través de las ventanas. Mi familia estaba de pie en mi cocina, luciendo perdida y pequeña, y sentí una ola inesperada de algo que no era exactamente lástima, pero se le parecía. No estoy tratando de hacerles daño, dije más suavemente. Pero no voy a fingir que los últimos 2 años y medio no sucedieron. Tomaron decisiones que me mostraron dónde me clasificaban en sus prioridades. Tomé decisiones en respuesta. Esas decisiones me llevaron aquí. ¿Y ahora qué?, preguntó papá. ¿Simplemente aceptamos que nos has descartado? No los he descartado. Estoy aquí hablando con ustedes. Pero no voy a volver a ser la hija confiable que da sin recibir, que ayuda sin reconocimiento, que acepta ser desechable siempre que sea útil. No es así como eras para nosotros, dijo mamá, pero su voz vaciló.
Quizás no en su memoria. Pero es lo que yo experimenté. Y la experiencia importa más que la intención. Hablamos durante otra hora, la conversación moviéndose en círculos mientras intentaban entender cómo había logrado lo que había logrado, y yo intentaba ayudarlos a ver por qué su falta de interés hasta ahora dolía más que su despido original. Finalmente, cuando el sol se puso y las luces automáticas iluminaron la piscina exterior, los acompañé a la puerta. Son bienvenidos a visitar, dije con cuidado. Pero necesito que entiendan que nuestra relación, si reconstruimos una, será diferente. Será en términos en los que seamos iguales, no donde se espere que yo dé mientras ustedes toman. Nunca quisimos hacerte sentir así, dijo mamá, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Lo sé, pero el impacto importa más que la intención. La abracé brevemente, luego a papá, e incluso a Camila. Se sentían como extraños en mis brazos, familiares pero fundamentalmente desconectados de la persona en la que me había convertido. Los vi alejarse en su viejo sedán, pasando por los céspedes cuidados y los vehículos de lujo que marcaban este vecindario como un lugar al que siempre habían soñado pertenecer, pero nunca lo harían. A la mañana siguiente, me desperté en la suite principal con la luz del sol inundando las puertas del balcón. Hice café en la cocina de chef y lo llevé a la terraza de la piscina. La vista se extendía por las colinas, mostrando la ciudad de abajo despertando a la mañana del lunes. Mi teléfono vibró con mensajes, Vincent preguntando por la propiedad, Gregory consultando sobre una nueva oportunidad de inversión, mi contadora recordándome los pagos de impuestos trimestrales, la empresa de gestión de propiedades informando de una renovación de contrato exitosa. Mi vida se había convertido exactamente en lo que la había construido, independiente, exitosa y enteramente mía. Pensé en mis padres ocasionalmente durante las semanas siguientes. Enviaban mensajes de texto cada pocos días, tratando de reconstruir la conexión. Respondí cortésmente, pero mantuve los límites. Me invitaron a la cena de Acción de Gracias. Decliné, diciendo que tenía otros planes, lo cual era cierto. Pasé el día revisando las finanzas y planificando la estrategia de inversión del próximo año. Cerca de Navidad, me enteré a través de Camila de que habían vendido su casa por 510,000, menos de lo que esperaban, pero suficiente para cubrir sus deudas y mudarse a un condominio más pequeño. Parecía esperar que me sintiera culpable por no ayudarlos. En cambio, me sentí aliviada de que hubieran encontrado su propia solución. En enero, 3 años después de haber dejado su casa, pasé por su antiguo vecindario una última vez. Los nuevos dueños ya habían repintado y ajardinado. Se veía fresco y actualizado, ya no era la estructura cansada que mis padres habían luchado por mantener. No sentí nada al mirarla, excepto una leve curiosidad por las renovaciones. Esa noche, organicé una pequeña cena para mis socios inversores y sus cónyuges. Comimos comida de catering en el patio junto a la piscina, discutiendo las tendencias del mercado y las próximas oportunidades. Nadie mencionó a mi familia ni preguntó por mis antecedentes. Me conocían solo como Isabella, la que construyó un portafolio multimillonario antes de cumplir los 33. Eso era suficiente. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y yo estuviera limpiando, me paré en el balcón de la suite principal mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, mis padres se estaban instalando en su nueva vida más pequeña. Camila probablemente estaba revisando las redes sociales, comparando sus circunstancias con las de los demás. Estaban viviendo las consecuencias de las decisiones que habían tomado años atrás, decisiones que parecían pequeñas en ese momento, pero que tuvieron efectos en cascada que nunca anticiparon. La salud de mi padre se había deteriorado aún más después del estrés de vender la casa y reducirse. Las facturas médicas seguían acumulándose y su seguro cubría menos de lo que esperaban. Mi madre había tomado un trabajo a tiempo parcial para complementar sus reducidos ingresos de jubilación, trabajando en una tienda a los 63 años porque no habían planificado adecuadamente su futuro. El matrimonio de Camila había terminado después de 18 meses cuando su esposo se dio cuenta de que ella aportaba más deudas que activos a la relación. Se había mudado de nuevo con sus padres a su condominio de 2 habitaciones, durmiendo en un sofá-cama en la sala de estar, la misma situación que yo me había negado a aceptar 3 años antes. La ironía no se me escapaba. Me habían echado para hacerle sitio a Camila, y ahora estaban todos apretados en un espacio que ninguno de ellos quería, unidos por la necesidad financiera en lugar de la elección.
Me enteré de estos detalles a través de mensajes ocasionales de familiares lejanos que no entendían por qué me mantenía distante. No di explicaciones. Algunas lecciones solo se pueden aprender viviéndolas. Miré hacia atrás, a la casa detrás de mí. Mi casa. Ganada con riesgo y trabajo y negándome a aceptar las limitaciones de otras personas. Algunos podrían llamar a lo que había hecho venganza. Pero la venganza implicaba que lo había hecho para hacerles daño. La verdad era más simple y completa. Lo había hecho para salvarme a mí misma. El dolor que sentían era solo el costo de las lecciones aprendidas demasiado tarde.